Nuestra Carmen, bienvenida. Buenos días todavía. La escala 5 que tal está de movimiento. Sé que si está aquí como al centro por No ubico Tlaxcalancingo ahorita, geográficamente, ¿dónde está? No ubico Tlaxcalancingo, Momoxpan. Buenos días, allá en casa, ¿quién llegó? Jesús, bienvenido. Fue la Universidad del País. Ahí está Tlaxcalancingo, está pues tranquilo. Es una zona, no sé si tenga fraccionamientos. Yo he ido por ahí una vez o dos, nada más, pero de pasadita. Es como San Manuel. Bueno, sí, así se ve las casas de allá. La ciudad judicial queda hasta el sur. Toda la Tezcayo, al llegar con el periférico y a mano derecha está. ¿Sí? La UVM no queda por aquí, queda por la Federal de Atlisco. De ahí te desvías antes de llegar también al periférico y ahí está por UVM, también por ahí. Ok, nos quedamos viendo los ejemplos de esta clasificación de impuestos, aportaciones de seguridad social, protección de mejoras, derechos, aprovechamientos, productos y accesorios. Por ejemplo, así facilita. Isaac, dime ejemplos de impuestos. ¿Puesto? Sí, es correcto. Está el IVA, el IEPS, el ICR, ¿sí? Entre otros. A nivel federal, a nivel estatal tenemos el impuesto de hospedaje, la tenencia, y a nivel local, municipal, tenemos el predial. Así de sencillito de los tres ejemplos de los tres niveles. En la aportación de seguridad social, ¿qué tenemos básicamente por ahí, Carmen? El ISSSTE, el IMSS, El ISSSTE. el CONICET y el Infonavit. Ok, es correcto, sí. Tenemos IMSS, Infonavit, Foviste, ISSSTE, ¿sí? Contribuciones de mejoras. ¿Qué serán contribuciones de mejoras? Serían lo de las carreteras, edificios y áreas verdes. Sí, ahí en contribuciones de mejoras es algo chistoso. Para que haya contribuciones de mejoras, pone una parte el contribuyente o la comunidad y el gobierno pone la otra. O sea, si de repente hay un asentamiento nuevo, ¿sí? Se le da una urbanización. ¿Pero qué implica urbanizar? Calles y y banquetas. Drenaje, agua potable y alcantarillado, todo eso.
electrificación. Entonces de repente dice, yo quiero que a mi colonia le ponga luz. Sí, pero no hay ahorita. Yo pongo una parte y tú pones una parte. Hay programas también y son construcciones de mejoras. ¿Sí? Son directamente para la, no son para que yo de ahí se vaya para otra parte, no. Es específicamente lo que voy a aportar yo para mi colonia, ¿sí? Para que me pongan los postes de alumbrado y me pongan el cableado de electrificación, para que me pavimenten mi calle de la colonia y demás, ¿sí? Son por fraccionamientos o comunas o localidades. Ok, derechos por ahí, ya ayer ese día mencionaba algunos, Isaac. Son bastantes los que puedes encontrar, ¿eh? Es que yo encontré unos que no existen A ver. por percibir servicios que ofrece respaldo en funciones de derecho público por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público por derechos a los hidrocarburos. Ok, como definición está bien, es correcta, pero como ejemplo, ¿ves que yo ese día dije uno o dos? Ya no se acuerdan. ¿Sí? Es que yo no sé así como ejemplos en proceso. Por ejemplo, el acta de nacimiento, ¿sí? Que pagan el registro civil es un derecho. El acta de defunción también, ¿sí? Todo lo que se paga en el registro civil, todos son derechos ahí, ¿sí? Los certificados que pide la SEP, certificado de primaria, de kinder, primaria, secundaria y prepa, son derechos también, ¿sí? Los documentos que pide la SEP como certificado de materias, también son ¿sí? Son derechos por ahí. Y puede haber más por ahí, pero dejémoslo ahí, ¿sí? La licencia del conductor, esos también son derechos. ¿Sí? No es que son derechos estatales, pero son derechos también. ¿Sí? Aprovechamientos, ¿qué tenemos por aprovechamientos por ahí, Carmen? Pues no sé si está bien, pero encontré recargos de, ¿sí? De íntegros, la venta de bienes inmuebles e inmuebles, ¿no? Pues sí, pero fue un poco hacer una venta de inmuebles o muebles para que fuera un aprovechamiento. ¿Cómo? Una venta de muebles o inmuebles. Venta de inmuebles o inmuebles. No, las casas. De las casas que tiene el gobierno, ¿sí? Como Casa Puebla, no va a vender, pero pues es un ejemplo, ¿sí? ¿Y qué es un producto? Ese es el que tuve duda, A ver. porque lo busqué de impuestos y me salieron baterías, productos químicos, aceites de sí, No, producto de clasificación de ingresos del Estado. A ver allá, Isaac. Por ejemplo, productos son lo que cobramos por bienes de la nación, por ejemplo, aguas de Puebla. Aguas de Puebla que está utilizando la nación. Pues el agua, ¿sí? El agua no es de la empresa, el agua es de México. Tiene una concesión que le permite el uso, comercialización, distribución y no sé cuántas más cosas más tiene el contrato de ahí, si lo lees, del agua de los mantos acuíferos del estado de Puebla. Pero el agua no es de Aguas de Puebla, es de México, del gobierno mexicano, del mexicano. A ver, entonces, ¿por qué la venden? ¿Eh? Porque es un servicio que dan, ¿sí? Es el SOPAP también te vendía el agua, el servicio de agua prácticamente, pero te vende por litros, que incluye poner de su tonel de distribución a tu casa una tubería para que tú recibas agua potable. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si no quieres pagar agua potable? Dices, no, yo no quiero agua. Pues necesitas comprar pipas. ¿Sí? ¿Qué pasa si dejas de pagar agua de Puebla, que antes era el SOPAP? Y dices, no, pues yo no quiero pagar porque pues, de aquí nunca me llega agua, siempre estoy comprando pipas. Te cortan el drenaje también, entonces, para coaccionarte. Y ahí sí chillas, porque ¿qué vas a hacer? Si te cortan, te tapan el drenaje. Así es como te forzan a pagar. Porque agua, pues compra una pipa cada 15 días sin el problema. Pero si te cortan el drenaje, Pero sale más caro, ¿no? Comprar una porque... pues, dependiendo. Pero si debes 100,000 pesos de agua, sale más barato pagar una pipa cada 15 días que pagar 100,000 pesos de agua que debes ahí. Porque luego son las cuentas que hacen los de agua de Puebla.
debes 70,000, 150,000, pues dije, si nada más debo 2 años de agua, no llevo toda la vida. ¿Sí? Pero aguas, con aguas de Puebla. Entonces, productos, Es un aprovechamiento de los bienes y recursos de la nación. ¿Sí? Por ejemplo, yo te dije el agua. ¿Qué más podemos aprovechar? Los peajes que son, o sea, cuando utilizamos una autopista, cuotas. las cuotas. ¿Sí? Y luego viene por ahí, nosotros no, pero las empresas que están pagando por extraer oro, hierro, zinc, aquí de México, también. De hecho, son muchas empresas canadienses, mineras. entonces ahí sería también la extracción De esos materiales, ¿sí? Se pagan también derechos. Digo, productos. y no sé si esté bien, pero yo en accesorios encontré recargos, sanciones, gastos de ejecución e indemnización. Todo lo que es que deriva de un procedimiento administrativo de ejecución de un PAI, las multas, los honorarios, los recargos, todo el fracción también sí, son accesorios, ¿sí? Los cargos que son. ¿Has oído el comercial de ahorita para pagar predial que ponen en la radio del municipio de Puebla Cholula? Que dice, si pagas tu predial 2022 hasta el 31 de enero, tienes condonación de multas al 100% y recargos al 70, 30, 50 o 100%, depende de qué municipio de Puebla estés, ¿sí? Recargos es por cada mes que has dejado de pagar y ya tienes obligación de pagar, te cobran un porcentaje sobre el valor del impuesto. ¿Y eso cómo se saca de fórmulas? El impuesto, el porcentaje viene en los ingresos del municipio de Puebla, que el porcentaje te toca de recargos por mora, por no pagar a tiempo. Es diferente de la multa. La multa es porque no pagaste, ya te es una multa. Así te tardes 15 días o un mes en pagar o un año. La multa es la misma. Pero el importe de la contribución, o sea, del impuesto predial, se actualiza con los recargos. O sea, ¿cuántos meses cada mes de recargos? Si no es el mismo un mes de recargos que 10 meses de recargo o 2 años de recargos. Por el porcentaje que marca por los meses que debes. Ese porcentaje es acumulado de recargos. O sea, si es un 1% y debes 10 meses, o sea, no has pagado 10 meses desde que te llegó la notificación, pues son 1% por 10, 10% de recargos. Es un ejemplo. Si el recargo es 1.5, 2.4, 3.2, ahí vienes, por los meses que sea de que tengas atrasado el pago, por cada mes de recargos. Otra cosa no cambia. Por año. O sea, hay que checar cómo está la tasa de recargo por cada año. ¿Sí? Vamos a ver de estos principios teóricos de los impuestos. Yo siempre aquí les pregunto si conocen a Adam Smith. ¿A quién? A Adam Smith. ¿No saben quién es Adam Smith? Cantante. No. Cantante. Sí, yo he escuchado de uno de Smith. A ver, busquen quién es el padre del capitalismo en Google. Y me lo dicen ahorita. No. Busquen en Google quién es el padre del capitalismo. El capitalismo como una corriente ideológica, económica. ¿Quién es el padre del capitalismo? No creo. Adam Smith se le considera el padre ideológico del capitalismo. ¿Cómo inició esto? Tiene un libro, una obra que se llama La riqueza de las naciones. ¿Sí? Esa obra es la principal, donde vienen las bases de lo que es el capitalismo. Dentro de las bases del capitalismo viene en un apartado que dice Principios teóricos de los impuestos. Fue tan importante y trascendental su obra que estos principios aún están vigentes. Desde que publicó su obra en 1800 y tanto, hasta la fecha sigue estando vigentes estos principios. Son 4. Es el principio de justicia, que incluye equidad y generalidad, el principio de certidumbre, el de comodidad y el económico.
El de justicia, que es equidad y generalidad. Generalidad es que todos estamos obligados al pago de impuestos. Y equidad se refiere en la proporción de nuestros ingresos que corresponda. El que más gana, más paga. Pero todos estamos obligados a pagar. Esta es la generalidad, ¿sí? ¿Qué es el principio de certidumbre? Tener certeza. O sea, si voy a pagar 100 pesos de IVA, pues saber cómo fue la base gravable, cómo fue la deducción y si el cálculo fue el correcto, para que tenga certeza de que estoy pagando lo correcto, ¿sí? Hay procesos de cálculo de pago de impuestos complejos y hay sencillos. De los más sencillos son el IVA, de los más complejos son el ICR para calcular la CUFIN, la CUCA, ¿sí? Y los pagos profesionales y esas cosas, ¿sí? De lo que estoy pagando es lo correcto, ¿sí? De mis impuestos, ¿sí? El principio de comodidad. ¿Qué es comodidad, Isaac? Estemos cómodos, está bien, ¿sí? Desde el principio de comodidad en el aspecto fiscal, ¿sí? Ya los que están aquí presentes, pues, ¿cuánta edad tienes? ¿Qué edad tienes? 19. Ellos ya no conocieron lo que es la administración local de recaudación, ¿sí? Que hace muchos años servían para que los contribuyentes pagaran los impuestos. Los impuestos no se pagaban en el banco, en la administración local de recaudación, eran las oficinas de cobro de impuestos de Hacienda. No existía el SAT todavía, pero había un problema. La administración local de recaudación no había en todos los municipios. ¿Y a poco sí tenían el registro de todos? Sí, De todos, sí. Estaba ubicada por zona. Sí. De hecho, todavía se queda con zona todavía. A la administración regional sur, la administración regional norte. Y luego está la centro, que está la oficina que está ahí arriba de Correos, que nadie la conoce. Arriba de Correos en el centro, en la 5 Oriente, esquina con la 16 de septiembre, está la oficina de Correos abajo y arribita está una oficina de Hacienda. Ni la conocían, ¿verdad? 5 y la 16 de septiembre. 3, ¿no? Entre 5 y 3 o 16. Pues es que la esquina. No, no, es Una esquina, sí. medio. Bueno, dejémoslo ahí, pero está ahí. Entonces, ¿qué implicaba esto? Al no haber una administración por cada municipio, implicaba que los principales municipios, donde se concentraba una administración local, los contribuyentes se trasladaran desde su municipio a la administración local más cercana e hicieran el pago. ¿Qué pasaba? Pues que pudieran llegar y que ese día hubiera mucha gente y no alcanzaran a hacer el pago ese día y tuvieran que regresar al día siguiente. Y y gastar en pasaje. Y todo. Porque no estabas en tu municipio, no puedes ir a tu casa y dormir. ¿Eh? Tenías que regresar desde el estado, del municipio que estaba principal, hasta el municipio tuyo. ¿Sí? En experiencia propia, yo veía llegar a los jóvenes o de despachos, a los contadores, con unas mochilas o con 20, 30, 50 pagos de contribuyentes. ¿Sí? Entonces llegabas tú y tenías que esperar a que pagaran los 50 contribuyentes. Y el siguiente tenía otros 30, 20, 50. Y tú llegas con dos y tienes que formarte igual, porque no era el número de personas formadas, era el número de contribuyentes que tenía cada persona para pagar impuestos. Sí. Sí. Y ahora, ustedes les toca fácil. Pueden pagar desde su celular con una aplicación del banco, la cuenta de los impuestos. A medianoche, un domingo, un minuto antes de que se venza la obligación de pago de impuestos. Eso es comodidad. En aquel tiempo no había comodidad. ¿Sí? Y ahora está más, el pago de impuestos está más accesible a los contribuyentes. Hay muchas maneras de liquidarlos. ¿Sí? Ok. Entonces, en comodidad, ¿Ves que hay muchas formas de pago de impuestos?
Hay casi 24/7. Con las aplicaciones de internet, con Wi-Fi e internet, puedes pagar a cualquier hora desde cualquier lugar. ¿Sí? Puedes irte a vacaciones a Europa y con tu plan sin límite de pago de infinito, desde allá haces tus pagos de impuestos. Allá está una plana de visa de Francia en el Mediterráneo. Ah, ¿verdad? Bueno, Equidad y generalidad. en vez de equidad, quedamos que era el pago de impuestos de acuerdo a la capacidad de ingresos de cada persona. Y que generalidad es que todos pagamos impuestos. ¿Sí? Y vamos con el principio económico, que es el último. El principio económico, perdón, se refiere a que al organismo o la estructura fiscalizadora del SAT y de Hacienda, auditores, cobradores, notificadores y demás, todo lo que es el organismo de recaudación que tenemos en México, sea económico. O sea, si yo voy a recaudar de todos mis contribuyentes a nivel nacional 2 millones de pesos, es un ejemplo, no es esa cantidad real, es un ejemplo. Y me voy a gastar 1.500.000, pues no estoy siendo efectivo. Tengo mucha gente o muy altos los salarios para recaudar 2 millones de 1.500.000. Me quedan nada más 500.000 pesos para gastar en el país. Se busca que la capacidad de supervisar y fiscalizar a los contribuyentes y recaudar, ¿sí? Se gaste lo menos posible para que quede lo más en las arcas nacionales para efectuar todos los proyectos de inversión que se requiere, todo el gasto corriente. Si voy a recaudar 2 millones, pues me gaste 100.000, 200.000 pesos en pagar la nómina de mis auditores, administrativos, recaudadores y demás. ¿Sí? Pero si me voy a gastar 2 millones, voy a recibir 2 millones y me gasto 2 millones, pues no queda nada para el gasto corriente de la nación. Ese es el principio económico, que me gaste lo menos posible en recabar los impuestos de la nación. Así de sencillo. ¿Sí? Antes de avanzar, ¿dudas allá, Jesús? Bueno, no contesta. Isaac. Eh, No. Carmen. Dice, ok. Profe, entonces, Mande. entonces sí, económico sería eso de Buscar gastar lo menos posible en la recaudación de nuestros ingresos tributarios. Si lo quieres manejar como una definición sencillita. ¿Segundo qué es? A ver, el primero que dice naranja. No veo. Justicia, de equidad y generalidad. Luego vimos certidumbre, luego vimos comodidad, luego vimos el económico que acabamos de ver ahorita. Lo que está al centro es lo que estamos viendo en general. Y el de incertidumbre, Certidumbre, a que tengas certeza de que en lo que estás pagando de tus impuestos es lo correcto. Yo les decía que había cálculos y procesos y procedimientos para determinar el pago proporcional de impuesto, complejos y sencillos. El más sencillo es el de IVA. ¿Cuánto me cuesta? Y sobre el valor del impuesto pago una tasa y ya es el más sencillo. Pero la nómina ICR tiene cálculos con tablas, actualizaciones, límites, exenciones. Entonces, aplicar los procesos, límites, actualizaciones correctas para calcular el pago proporcional de ICR de un asalariado o una empresa moral o una persona física no es tan sencillo a veces. pregunta respecto a ello. ¿Por qué en algunas tiendas, cuando pides factura, te aumentan el IVA y en otras el IVA incluido para comprar los productos? Porque están
No di vuelta. Ay, tenencia con impuesto, ¿sí? Dice, ¿por qué pagamos tenencia? Este gravamen fue creado en 1961 y aplicado por decreto presidencial de Gustavo Díaz Ordaz para financiar importante los Juegos Olímpicos de 1968, por lo que se esperaba que la medida fuera temporal. ¿Por qué financiar? ¿Qué implica ser sede, país sede, de unos Juegos Olímpicos? A ver, díganme ustedes, ¿qué implicaría para ustedes a nivel país? O sea, si vas a ser país sede de unos Juegos Olímpicos, ¿qué implica para ti como país? ¿Qué gastos? Sede de ese país. Va a decir, el país Isaac va a ser sede de los Juegos Olímpicos 2024. ¿Qué tienes que hacer para ser país sede, para que tengas poder dar el servicio al Comité Olímpico y todas las naciones? Eso. No, no, ingresos no. No empiezas por ahí. Tener que ir a la ciudad. Si tú vas a hacer un campeonato de fútbol en tu casa, ¿qué necesitas? Podría ser tener la infraestructura, no sé, hoteles, los estadios y todo eso, para que la Exactamente. gente pues pueda estar ahí. Necesitas estructura, así, yo decía Isaac de la casa, porque Isaac no creo que tenga una cancha de fútbol en su casa profesional. Y si él va a hacer un campeonato mundial en su casa, necesita primero comprar terreno, construir el estadio con las medidas mínimas que requiere a nivel internacional para que se considere, para que dé cupo a las hinchas o fanáticos de los países que van a participar en ese estadio. O sea, no puede ser nada más una cancha y poner, ya tiene las medidas internacionales. No, también tienes que poner asientos para 20,000, 30,000, 50,000 fanáticos, ¿sí? Con servicios, ¿sí? Ahora, van a llegar de todo el mundo, ahorita hoteles, ¿sí? Yo nada más te puse un estadio en tu casa, pero si vas a hacer a nivel nacional, ¿cuántos estadios necesitas para una Copa Mundial? 8 estadios cuando menos, de fútbol. El olímpico es diferente, ¿sí? Se puede concentrar en una o 3 ciudades, dependiendo. Hay lo que se llama una villa olímpica, que ahí es el hotel de los atletas, ahí se concentran los comités olímpicos de cada país. Ahí están los fisioterapeutas, los psicólogos y las delegaciones deportistas de cada país. Ahí se concentran. ¿Sí? ¿Cuántos deportistas vas a recibir? ¿15,000 deportistas? ¿Una vía olímpica para 15,000 personas? Baños, regaderas, comedores y demás, áreas para que se ejerciten, gimnasios. ¿La tienes? Necesitas construirla. ¿Cuesta? Sí cuesta. ¿Sí? ¿Carreteras adecuadas? ¿Hoteles adecuados para recibir todo el turismo que se genera? Pero por eso decía que los ingresos, si no tiene los suficientes ingresos, Pues, ahí está, mira, dice, este gravamen fue creado en el 61. ¿Cuándo fueron las Olimpiadas? Ahí dice, ¿Juegos Olímpicos de qué? ¿Cuántos años pasaron del 61 al 68? 7. 7 años estuvo cobrando el señor tenencia para sufragar parte de los gastos de inversión para tener estructura deseada para los Juegos Olímpicos del 68 en México. O sea que claramente nada más México, Chile y España son los que cobran la tenencia. Sí, pero se cobra de diferente manera, ahorita vamos a ver. ¿Sí? Nada más México paga tenencia, y Chile y España. Los demás países no pagan tenencia. No te cobran impuestos por tener un carro. En México fue tan buen negocio que el del 61 al actual serían 62 años 62, que llevamos pagando tenencia. Cuando se supone que iba a ser una medida temporal porque íbamos a sufragar los gastos de la inversión que se requería para tener infraestructura para los Juegos Olímpicos del 68. Y se quedó el impuesto ahí. Estamos pagando todavía tenencia. ¿Sí? Fue tan buena medida recaudatoria que está repitiendo durante 62 años más. ¿Sí? Ok. El impuesto nació, ahí dice, puntos. El impuesto que nació ante el compromiso de organizar los Juegos Olímpicos 68. Dijeron, necesitamos
invertir. Y el pueblo de México, pues, votó para invertir, porque pues éramos los país sede, pero nos la vendieron así. En el 81 se aplicó tasa cero a vehículos de más de 10 años. Pero fíjese bien, se deja de cobrar la tenencia federal, pero nace la tenencia estatal. De cero, de 1 año a 10 años, se paga tenencia federal. Después de 10 años, cuando tienes 11 años tu vehículo, ya no se paga tenencia federal, pero se empieza a pagar tenencia estatal. Sí. Sí, porque la federal se sacaba con base en el monto del valor del automóvil. Y la estatal se paga con base en el tamaño del motor del automóvil. Son diferentes. Te sigue pagando. Sí. Ok. Y si cobra impuesto local, ¿sí? En 2004 se fijó una tasa preferencial para vehículos eléctricos, ¿sí? O sea, para aquellos vehículos híbridos, eléctricos o no contaminantes, ¿sí? Hay tasas especiales. Aquí vienen los países. Se cobra solamente en 2 países más, Chile y España. En Holanda, para promover que no se use el auto, te cobran por el kilometraje recorrido. Entonces, si ustedes ven, yo decía yo de la cultura, aquí voy a utilizar los videos y películas de otros países, contextualizando la forma de vida que utiliza mucho la bicicleta. ¿Por qué? Porque te pagan por kilometraje utilizado del vehículo. Pagan por allá, en Holanda. Por eso hay mucho uso de bicicleta. La bicicleta no paga por uso, ¿sí? En Europa hay mucho ciclismo, ¿sí? De repente mencionaban que el primer ministro de Inglaterra llegaba en bicicleta al trabajo. ¿Cuándo han visto que aquí el senador de la República llega en bicicleta al trabajo? Llega con una camioneta con 2 camionetas más atrás de guaruras, su escolta. Pero allá el primer ministro llegaba en bicicleta al trabajo. Aquí no. Aquí sí tienes un cargo de primer ministro, cosa que no hay aquí en esa figura política, pero por ejemplo, el secretario de Estado, tienes que ostentar el poder y hacerlo notar. Entre más camionetas tengas, mejor. Y es un gasto. Allá no, el primer ministro, figura pública importante de energía, llegaba en bicicleta a su trabajo. Pero bueno, para que vean las diferentes de pensamiento. ¿Okay? Y volvemos así, por ejemplo, que les digo, ¿cómo hacen huelga los japoneses? Aumentando la producción para llevar a la quiebra a la empresa. Para bajar los demás. ¿Cómo hacen huelga en México? Dejan de producir. Para que haya diferencia de pensamiento. Ah, ¿verdad? Ok, entonces ya vimos cómo afecta la tenencia, cómo surgió. ¿Sí? Si tenemos más impuestos así raros, manejábamos hace rato los ejemplos, el impuesto sobre hospedaje y alojamiento, que es a nivel estatal, que varía de un estado a otro la tasa, más o menos de entre 1.5% a 3-4%. ¿Ese cómo nació? Ese no es tan viejo, es de 2010 para acá, es de la época de Fox para acá. Fox dijo, vamos a bajar la tasa del impuesto, del 15% al 10% de IVA, en IVA. ¿Pero qué implica eso a nivel nacional? Pues que se deje percibir un tercio del ingreso por IVA de ese impuesto, de 5% punto menos, 5 puntos porcentuales menos, del 15 al 10. Y dijo así, a los estados, gobernador de los estados, con base en esta decisión, las asignaciones presupuestales para sus estados y municipios va a disminuir. Si yo dejo de percibir federal, a ustedes toca menos también. Pero les doy permiso para que generen un impuesto más, para que compensen el déficit que les voy a ocasionar yo en sus relaciones presupuestales. Y en ese entonces nació, en todos los demás estados se pusieron de acuerdo, el impuesto para hospedaje y alojamiento. ¿Sí? Salió Fox y el IVA regresó del 10 al 15%. Pregúntenme si eliminaron el impuesto sobre hospedaje y alojamiento, ya que regresamos a la tasa normal de IVA. No, sí. Sigue vigente. ¿Y cuánto es? Mira, aquí podemos investigar si quieres, pero son diferentes tasas, depende de cada estado. ¿Impuesto de qué? Impuesto sobre hospedaje y alojamiento. Y ocupación hotelera, dependiendo. No venga el nombre. Y
Y el otro ejemplo, tenencia. Decía a la clase pasada Carmen, que pagamos control vehicular, ¿sí? Y si te tardas de pagar el control vehicular, ¿qué pasa? Pagas tenencia. Vas a pagar 2 contribuciones. Sí, pero no dice. Es el 0. Ah, ok. Ahorita sí, pero en otros países, en otros estados sí cuesta. Cuesta ser turista. Se me fue la onda. Ah, sí. La tenencia no la eliminaron. Y dieron subsidio. El subsidio te lo eliminas si no pagas a tiempo el control vehicular, ya pagas control vehicular y tenencia. ¿Sí? Entonces, aparentemente quitaron en Puebla 1, pero pusieron otro. Y si no pagas en tiempo y forma, pagas 2 contribuciones en lugar de pagar una que tenías antes. Entonces, ojo cómo hacen las cosas. Porque al final de cuentas dices, la tenencia no la pago, ya eliminaron, ¿no? Está subsidiada, no eliminada. Si estuviera eliminada, no importaría que no pague a tiempo el control local, ya está eliminado el impuesto, yo no voy a pagar porque es un impuesto que ya no existe. No fue eliminado, fue nada más subsidiado, que es diferente. ¿Sí? Pero no hablamos de cosas tristes, pero así juega el gobierno a veces. Vamos a hablar de los impuestos, elementos y finalidades. El elementos tiene 4 elementos: objeto, sujeto, que son activo y pasivo, base gravable y cuota o tarifa, tasa o tarifa. El objeto, por ejemplo, ¿cuál es el objeto de ICR? El objeto de ICR es gravar la riqueza del contribuyente, esa persona física o persona moral. Y riqueza es muy diferente. Por ejemplo, de un trabajador, salario. De un empresario, pues es la utilidad que se genera en la empresa. ¿Sí? Sujeto, vemos que hay 2, activo y pasivo. El activo es la autoridad y el pasivo el contribuyente. ¿Sí? Hay ciertas características que tiene el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Sí? Y las características del sujeto activo son las de cobrar impuestos, ¿sí? Y no cobrar impuestos. El gobierno puede que cobre impuestos o deje de cobrarlos, pero es eso, desde el punto de vista fiscal. Y el pasivo son 3 obligaciones: pagar impuestos, no pagar impuestos y tolerar a la autoridad. ¿Cómo poder? Sí, porque yo no voy a molestar a SAT, pero SAT sí viene a molestarme a mí con autorías. Me manda requerimientos, notificaciones, intervenciones, ¿sí? Independientemente de que yo haya o no defraudado, porque son revisiones, son facultades de revisión, fiscalización, pero es un acto de molestia. ¿Sí? Entonces, esos actos de molestia en la calidad de supervisión y fiscalización de las de operaciones que tiene el SAT para con los contribuyentes, entran en la capacidad que tengo yo de tener que tolerar a la autoridad. Yo no voy al SAT a ver, oye, te pagué ayer, ¿ya registraste mi pago? No, se lo registraste a otro, regístrame a mí. No ven que yo vaya a registrar eso, a pelearme con eso así. Y si se equivoca, me hace a mí que corrija sus errores de una manera muy burda. Tengo que demostrar que se equivocó él, ¿sí? Sustentarlo, argumentarlo y demostrar que se equivocó y ya él corrige. ¿Sí? Pero normalmente los actos de molestia los genera la autoridad en las facultades de fiscalización hacia el contribuyente. Es ahí donde entra la obligación de tolerar a la autoridad. ¿Sí? Ok. Base gravable. La base gravable en un ICR es la ganancia que queda en un negocio. Si a tus ingresos le quitas tus deducciones, hay ganancia, esa es la base gravable para ICR. Si no hay ganancia, no hay base gravable para el pago de impuestos. ICR, estamos hablando de ICR. ¿Sí? Cuota, está tasa o tarifa. Dependiendo de qué tipo de contribuyente seas, es como vas a pagar si es tasa o tarifa. ¿Sí? Las personas morales para ICR pagan tasa, 30%. Las personas físicas para ICR pagan conforme a tarifa. Hay una tablita que se aplica y entre más ganas, más vas pagando ICR.
Las personas morales no es una tasa fija del 30%. De hecho, la tasa más alta que es una tarifa de ICR para personas físicas es 35%, 5 puntos porcentuales más que la persona moral. Pagamos más que las morales. Cuando estamos en los últimos niveles, cara a cara, ¿sí? Pero ¿puede repetir lo que era el objeto, por favor? El objeto es definirlo. Es la base para el pago del impuesto. ¿Por qué vamos a pagar ese impuesto? En caso de ICR, se paga por la riqueza de una persona. ¿Qué es el lugar de profe abajo de objeto? Sujeto, 2 puntos y seguido. Activo, autoridad, entre paréntesis. Y pasivo, contribuyente, entre paréntesis. Sujeto activo. Sujeto pasivo. Sí. De base para el pago de impuestos de quejas que tiene la persona. Sí, pero ahí estamos aplicando esa riqueza desde el punto de vista de objeto para ICR. Hay varios impuestos, cada impuesto tiene diferentes objetos. ¿Sí? Sí, no, No es secreto para todos, porque entonces sí vas. no. Le puse que le Pues cuando tú compras un auto, ¿qué impuestos se pagan? El ISR, el IVA, Bueno, ICR no pagas, pagas IVA, IVA. ISAN, impuestos sobre automóviles nuevos y tenencia. Hay que ver, por ejemplo, el IVA, ese no te lo puedes quitar, ese sí lo pagas al valor del carro. El ISAN, hay que ver qué montos tiene y qué modelo y tipo de vehículo es para ver si tiene alguna excepción y hasta qué monto tiene exención. ¿Sí? Hay algunos elementos como los autos eléctricos que están exentos de pagar ISAN. Se da un estímulo fiscal exentando del pago de ISAN para que los contribuyentes pues no contaminen. Pero pues tú dime cuánto cuesta un carro eléctrico. Uno al otro cuestan como 400,000 pesos. Los Tesla no se digan. Y la otra es, aún no son prácticos. ¿Cómo cargas un carro eléctrico? Pues con energía eléctrica. ¿Cuántos lugares tienen para cargar energía eléctrica? Pues de tu casa. Si te acaba la batería en el centro. ¿Sí? O sea, en China, fíjate bien, en China, hay ya en la estación de las carreteras centros de servicio para los carros eléctricos. En lugar de que llegues tú y conectes el carro y te tardas 2, 4 horas en cargar las baterías del carro, cambian las baterías del carro en 10 minutos, te sacan las 5 baterías del carro eléctrico y te ponen unas cargadas. Es como el cilindro de gas. El cilindro de gas no llaman el cilindro a cargarlo a la gasera. Te cambian el cilindro vacío tuyo por uno nuevo lleno, por uno lleno, no nuevo, lleno. ¿Sí? Y el servicio es muy parecido allá en China con los autos eléctricos. Te quitan las baterías vacías y te ponen llenas, cargas llenas. Y son muy nuevas, ¿no? Eso no sé, pero tiene carga llena. Para eso tardan de 5 a 10 minutos en quitar y poner las baterías. Si tuvieras que cargar el carro, las baterías, te tarda 2 a 4 horas. Entonces te imaginas estar viajando distancias de 600 kilómetros y cargando cada 200 kilómetros, pues no, llegas en 2 días. ¿Sí? Entonces, aquí en México, para que haya ese tipo de servicio, pues necesitamos que todos los mexicanos utilicemos carros eléctricos y que haya muchas, no gasolinerías, estaciones de servicio para autos eléctricos seguidas, para que puedas ir a viajar en carros eléctricos. Porque si no hay una estación eléctrica de aquí a Cancún y yo voy a Cancún, son 18 horas de viaje. A las 6 horas se me acaba, ni modo que regrese y aún no es práctico ese proyecto, pero quieren meternos que estén para los eléctricos. Ustedes vean, estaciones de servicio de gasolineras hay donde quieran. De gas para autos hay menos, muchas menos, pero hay. Busquen estaciones eléctricas para carros de servicio, para estaciones de servicio para carros eléctricos.
Hay uno en el outlet, ¿no? Donde está el Volkswagen. Sí, en el auto. Ah, ya, ¿y a poco ir a cargarlo hasta allá? No. Creo que hay uno en la carretera federal. O Pero fíjate, me está diciendo, hay uno aquí, uno. Yo no sé cuántos hay, pero si se me hace el 10, se me hace mucho en Puebla, y se me hacen muchos. Ahora, ¿lo puedo cargar en la casa? Pues creo que sí, pero quién sabe cuánto tarde en cargar en la casa, porque mi potencia de mi casa bueno, deja tu recibo de luz, es la capacidad de carga. O sea, si el carro puede cargar a 600 watts, pero mi corriente de 110 watts, pues tiene 6 veces menos. Va a tardar más tiempo en cargar la batería. ¿Sí? Hay de carga rápida esa cosa, pero es cuánta energía puede meter el cargador. Bueno, no debemos de dar, pero tecnología, pero es eso. ¿Sí? Ok. Finalidades. Las finalidades del impuesto son 3. La fiscal, la política y la económica social. La fiscal es bien fácil. Es que todos tenemos que contribuir con el gasto público de la nación. Así de sencillo. No se debe más. Esa es la fiscal. La política, ¿sí? Es aquella en la cual los impuestos sirven para hacer crecer, decrecer, condicionar sectores económicos del país. Por ejemplo, si yo veo que me hacen falta casas para mi gente obrera no puede comprar una casa en Lomas de Angelópolis. Tiene que comprar una casa como de Infonavit, que está en Margarita, casas que puedan acceder a ellos, a su costo, a su nivel de ingreso. Pero faltan fraccionamientos, pues yo incentivo al sector de la construcción diciendo que aquellos contribuyentes del sector de la construcción que construyan fraccionamientos o de casas o de departamentos para gente, ¿sí? De tanto nivel de ingreso, ¿sí? Tendrá una exención o una de impuestos de 1 a 5 años o de tanto porcentaje menos, de esas cosas. Estoy incentivando al sector de la construcción para que produzca casas para obreros a través de una política fiscal. ¿Sí? Por ejemplo, la política fiscal con el sector salud. ¿Qué pasa con? Grabaron muy alto los refrescos. Por cada litro de refresco tú pagas $1. Si pagas un refresco de 3 litros, pagas 3 pesos de impuesto de IEPS, ¿sí? Porque buscan desincentivar el consumo de refrescos y de comida chatarra. Las ahorita también salen bien caras. Los cigarros tienen un montón de impuestos de IEPS. también. El cigarro tiene IEPS, IVA y el costo normal de la precio de venta. ¿Sí? Se busca que al grabar exageradamente un refresco, buscaban desincentivar el consumo y mejorar el aspecto de alimentación en la población. Ustedes díganme, si conocen algún vecino, amigo, primo, familiar, pariente, que consuma coca antes de esta determinación de grabar con IEPS a caro los refrescos, se dejó de consumir coca. Entonces, aunque fue una política coherente y congruente con la política de salud, pues en realidad yo no vi efectos, se siguen gastando lo mismo. ¿Sí? Yo volví al ejemplo de a veces hacen leyes que por trabajar, los legisladores, pero que no tienen que ver con la realidad. La de eliminar las cuotas de padres de familia en las escuelas. Esa es una incongruencia con la realidad, porque las escuelas no tienen fondos para pagar el mantenimiento de una escuela. ¿Sí? Le tocaba a los padres de familia, así lo pensó el gobierno, que los padres pagaran el mantenimiento de la escuela que construyó el gobierno. El gobierno paga a los administrativos y a los profesores, pero no paga más. Entonces el partido dice, no, pues que no paguen ninguna cuota, que no es obligatorio, que eliminamos las cuotas. Ay, sí, y entonces, ¿cómo se va a mantener la escuela? El agua, electricidad, internet, esas cosas. Cloro, pinol y demás. Trapeadores, escobas y demás. No hay una realidad entre la clase política y la clase proletariada del pueblo, o del pueblo.
Hay una discrepancia. ¿Sí? Pero bueno, dejemos de ahí, hay muchos ejemplos más. La económica social. Esta afinidad dice que el gobierno federal recibe de todos los estados participaciones, con diferentes contribuciones. Díganme ustedes 3 estados de los que tengan más industrialización, ¿Recibe qué? más participaciones de los estados como ingresos tributarios. Díganme 3 estados que tengan más industrias. ¿Qué estados son? Monterrey. Monterrey es uno. ¿Otro? A ver, Ciudad de México. Ciudad de México. ¿Otro? ¿Todavía puede ser Veracruz? No, ¿verdad? No, ya ahí entraría o Guadalajara, o Querétaro, o Puebla. Guadalajara. ¿Sí? Después ya entrarían pedazos otros más. Bueno, ¿qué pasa con los países que tienen más industria? Pues generan más empleo, generan más exportaciones, generan más producción de bienes y generan más impuestos. Y esos impuestos que tienen más industria son los que más impuestos le dan al gobierno federal. Guadalajara le da mucho impuesto federal porque tiene mucha industria. Igual Monterrey, igual Puebla, igual por ahí puertos como Veracruz, pero, y Ciudad de México. Pero díganme estados que no tengan industria casi. Oaxaca, Chiapas, Ah, ¿sí? Su industria es el turismo. Es una industria de servicios. también podría ser Yucatán. Yucatán, sí. Entonces, ¿qué pasa con estos estados que no tienen una industria, que no tienen empresas industriales, que su industria es una empresa de servicios? Generan menos ingresos que los otros estados, le dan menos dinero al gobierno federal. Entonces, el gobierno capta de los 32 estados dinero, obviamente más de Nuevo León que de Oaxaca. ¿Qué pasa cuando él destina al gasto social y al ramo 33 participaciones el dinero que tiene acá a cada estado? ¿A quién le va a dar más? ¿Sí? De los estados, ¿quiénes necesitan más inversión? Más gasto social. Los que tengan. Los que no tienen industria. Si yo tengo un hijo que tiene una casa en Agua de Acalópolis y que gana muy bien y que me da a mi papá 1,000,000 de pesos mensuales, y tengo un hijo que está, digo, una colonia pobre de aquí de Puebla, Guadalupe Victoria para allá, Oh, ¿sí? okay. Y tiene trabajo, sí, trabajo, no, tiene una casa, no hay casa para la renta, a veces me da dinero, a veces no. Como tengo que darle gasto para que pague su electricidad, su comida, su nómina de sus trabajadores, e invertir para que tenga trabajo, ¿a quién le voy a dar más? ¿A los demás de Acalópolis o al que está bien jodido que no tiene nada? Aquí está mal. Al que está pobre, porque ese le tengo que apoyar yo. Entonces ahí viene la económica social. No porque yo reciba más desde Acalópolis le voy a dar más, él no requiere, porque su trabajo es casi autosostenible solito. En cambio, el de la Guadalupe Victoria para allá necesito darle para electricidad, para comida, para renta, para salud, para pasaje. ¿Para qué? Ese ejemplo, extrapólenlo a un municipio o a un gobierno estatal. Necesita pagar, ¿sí? Gasto social, todos los que dependen de programas sociales, ¿sí? A veces. Entonces requiere más inversión pública, requiere que haya más obra social y requiere entonces que tiene más recursos a esos estados que tienen menos industria. ¿Sí? Entonces, esa es la función económica social. Yo recibo más de unos estados, pero cuando destino recursos, veo dónde hace más falta, dónde hay más necesidad para aumentar el gasto social y el gasto corriente ahí. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Entonces, allá Jesús, ¿todo está Jesús por aquí? ¿No está? Sí. ¿Dudas Jesús por allá? No, profe, todo bien. Ok. Vayamos cerrando sesión entonces. Nos vemos el próximo lunes. Que todos pasen bonito fin de semana. Se cuiden, por favor. Y nos vemos.